Hola, somos el equipo conformado por su servidor, Rodolfo Díaz García, estudiante de negocios internacionales, Alejandro Irvide Solís, estudiante de mercadotecnia, Manuel Carreón, estudiante de economía y Eduardo Camarena, estudiante de finanzas. En esta actividad vamos a realizar un video donde vamos a exponer los temas vistos en el periodo, los cuales son el marco constitucional y administrativo del comercio exterior, las fuentes jurídicas, los procedimientos aplicables a los actos de comercio exterior y los organismos y comisiones de comercio exterior en México. Estos temas los vamos a relacionar con un tema actual que esté pasando el gobierno mexicano y vamos a explicarlo más a fondo con varios ejemplos. Los organismos y comisiones del comercio exterior en México. Los organismos públicos centralizados son aquellos que están compuestos por organizaciones públicas con funciones administrativas, es decir, son parte fundamental del Estado, en este caso el gobierno mexicano. Los organismos públicos centralizados se componen de 8 secretarías, las cuales son las siguientes. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que esta dependencia es la que conserva las funciones de control y vigilancia de responsabilidades de servidores públicos y adquiere nuevas atribuciones con la finalidad de modernizar y controlar funciones administrativas. La Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración, regulación y fomento a la educación. La Secretaría de Salud es el estado del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración, regulación y fomento de la salud pública. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la que se encarga de diseñar y ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de generación de empleos, las relaciones contractuales, las agrupaciones de trabajadores, los derechos laborales y los derechos sociales. La Secretaría de la Reforma Agraria, la SRA, secretaría en la cual se establecen las condiciones del derecho de los trabajadores del campo a la posesión de la tierra que trabaja. La Secretaría de Turismo, la cual en mi opinión es la más importante de la reforma agraria, la SRA, secretaría en la cual se establecen las condiciones del derecho de los trabajadores del campo a la posesión de la tierra que trabaja. La Secretaría de Turismo, la cual en mi opinión es la más importante en México, ya que México se enriquece mucho a través del turismo, es el despacho del Poder Ejecutivo Federal que se encarga de diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en la materia homónima. La Secretaría de la Función Pública es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental. Y por último, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración, regulación y fomento de las vías y sistemas de comunicación y el transporte. Debido al cambio de gobierno que presenta nuestro país, ha presenciado muchos cambios bruscos, tanto buenos como malos, en diferentes sectores del país. Uno de ellos es, por ejemplo, los cambios en las secretarías de salud, de educación, turismo, etc. Pero nos vamos a enfocar en esta parte en la Secretaría de Educación, que al inicio de estos 2019 tuvo un cambio, que la Secretaría de Educación busca consolidar la relación con el sindicato de maestros. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que busca consolidar, a través del diálogo institucional permanente, una relación entre la dependencia en que encabeza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Maestros, Alfonso Cepeda Salas, en compañía de los integrantes de los órganos nacionales de gobierno sindical y 55 secretarios de secciones de todo el país, aseguró que el sindicato que representa profundizará en las demandas y reivindicaciones de los trabajadores de la educación. Todo esto para recuperar el valor de los maestros en la sociedad, pero siempre por la vía institucional, el diálogo en la construcción de acuerdos. A esta etapa que va a ocurrir, la van a llamar como todo esto para recuperar el valor de los maestros en la sociedad,
pero siempre por la vía institucional, el diálogo en la construcción de acuerdos. A esta etapa que va a ocurrir, la van a llamar como la etapa más importante en el fortalecimiento de la educación nacional de todos los últimos tiempos. Una arancelaria es un proceso que consiste en asignar un código numérico eh, creado por la Organización Mundial de Aduanas a las mercancías. Su objetivo es identificar más fácil las mercancías, dar una descripción de estas, qué se importa y qué se exporta, para fijar impuestos, sus restricciones y sus restricciones no arancelarias. El principal objetivo de las restricciones no arancelarias es reducir la entrada de productos extranjeros a México o a diferentes países. Esto con el fin de no afectar a los productores nacionales, en este caso a los mexicanos. En teoría esto permite que consumamos nuestro producto nacional y así la economía de México mejore. Un ejemplo sería, no sé, el café, que en vez de que nosotros importemos café de otros países, solamente podamos consumir el café de México, para que así la economía se mejore. Las clasificaciones no arancelarias sirven para facilitar el intercambio comercial y de información, hacer más fácil la descripción de la clasificación y codificación de mercancías, ayudar a definir aranceles aduaneros, recopilar estadísticas de comercio exterior, establecer impuestos internos, políticas comerciales, reglas de origen, tarifas, etc. En México, la ley de impuestos generales de importación y exportación toma en cuenta la clasificación arancelaria. Cada producto se identifica con 8 dígitos o números específicos. Los dos primeros dígitos son para reconocer el capítulo que pertenecen a las mercancías del sistema. Los números 3 y 4 es la partida arancelaria. Esto es para saber qué tipo de mercancía es, ya sea calzado, plantas, obras de arte, fauna, etc. Los códigos 5 y 6 son para conocer la subpartida arancelaria y los últimos dos dígitos se usan de forma local aquí en México para identificar a las mercancías. Hola, mi nombre es Alejandra Yorvides, de Marco Legal, y les voy a platicar sobre las fuentes jurídicas. Bueno, en sí, las fuentes jurídicas designan por lo que contribuye o ha contribuido a crear un conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. En los países con derecho escrito, las principales fuentes de derecho que se tienen son como los tratados internacionales, que por ejemplo, unos tratados internacionales se pueden basar en los países con estas regulaciones. Las principales fuentes jurídicas son textos como los tratados internacionales. Un ejemplo de esto son los gobernantes cuando se reúnen para platicar sobre sus territorios y cómo se van a dividir entre ellos. Hoy en día las fuentes jurídicas nos ayudan a crear lazos o reglas que, por ejemplo, si tú tienes algún tratado con algún país, una fuente jurídica te ayuda a crear una alianza con ese país, por lo que, por ejemplo, una guerra o algo así, te puedes unir con un país y tiene como ciertas regulaciones y te ayuda para crear beneficios al pueblo. Dentro de las fuentes jurídicas están las leyes y reglamentos, que una ley es una norma jurídica directa por un legislador, que básicamente las leyes son las que conocemos y que es algo que prohíbe o se establece por una autoridad y tenemos que respetarlo. Entre las fuentes jurídicas también están los reglamentos, que es un documento que especifica una norma jurídica y que regula todas las actividades de los miembros dentro de una actividad. Establecen bases para la convivencia, una convivencia sana y aparte evita crear una fuente de conflictos. En los países con derecho escrito, las principales fuentes de derecho que se tienen son como los tratados internacionales, que por ejemplo, unos tratados internacionales se pueden basar Mi nombre es Eduardo Camarena y del tema del que les voy a hablar hoy es Marco Constitucional Administrativo del Comercio Exterior. Existen diversos artículos que nos ayudan a mantener un orden con el comercio exterior.
lo cual siempre ayuda a mantener una balanza comercial más eficiente. Un artículo que nos ayuda a regir el comercio exterior es el 131, el cual menciona que el Poder Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuentas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos. Después también tenemos el artículo 117, el cual claramente establece que los estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras, acuñar moneda, emitir moneda papel, estampillas ni papel sellado. 4. Grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Prohibir ni grabar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera. Grabar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya excepción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Los estados, los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Y por último está gravar la producción, el acopio o la venta de tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. Después tenemos un último artículo que es el 89, el cual nos establece las facultades y obligaciones que tiene el presidente de la República. Y este menciona que tiene la obligación de habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas. Y este menciona que tiene la obligación de habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación. Bueno, en conclusión, tenemos que estos tres artículos son muy importantes debido a que ayudan a mantener un orden dentro del comercio exterior.